Hoy me quería fijar en la primera carta del apóstol San Juan, cuando dice estos dos versículos: en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es 1 Juan, capítulo 4, del versículo 9 al 10. Es muy denso lo que acabo de leer, muy denso. Realmente todo el versículo va a girar alrededor, todo el sermón va a girar alrededor de este versículo. Fijaos, en esto consiste el amor, dice el versículo 10, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación, hilasmos, que viene de la palabra hileos, que significa propicio. Envió a su Hijo como propiciación, es decir, lo que nos hace propicio, lo que reconcilia al hombre con Dios, a través de la vida, sufrimientos y muerte sacrificial de Cristo. Esta palabra, hilasmos, aparece dos veces en la carta de San Juan, cuando dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y después en el texto que hemos leído, dos veces. Se insiste por parte de aquel que tan bien conoció a Cristo, que tanto profundizó en su espiritualidad, en su teología, en su vida, en su corazón, que Él es propiciación. Y esta palabra realmente tiene mucha importancia, porque nosotros en nuestra época damos por supuesto que Dios está contentísimo con nosotros, que no hay nada que expiar, que todo pecado es comprensible, que no tiene tanta importancia, que a Dios no le importa. Cuando, fijaos, en la carta primera de San Juan, dos veces se nos dice eso, que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y San Pablo vuelve otra vez a mencionar este tema en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 5, cuando dice: encima del arca estaban los querubines de la gloria. A eso ya dedicamos otro sermón. Los querubines de la gloria, que cubrían con su obra el hilasterion, el propiciatorio. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle, dice San Pablo. Él lo menciona. ¿Y por qué lo menciona? Porque más adelante va a decir que Cristo entró en el templo del cielo para hacer de una vez por todas la expiación por nuestros pecados, el sacrificio por nuestra salvación. Luego, hay una insistencia de aquellos teólogos, de aquellos que más profundizaron en la mente de Cristo, en que se hizo un sacrificio expiatorio. Luego necesitábamos esa expiación. De nuevo, la mentalidad de nuestra época es que no hay que preocuparse, que no importa mucho lo que hagamos, pero no nos damos cuenta de que los pequeños pecados producen pecados más grandes y otros más grandes y otros mucho mayores, y así vemos todo lo que ocurre en el mundo. Toda esa maldad unida de todo el mundo procede al principio de las pequeñas cosas. Por eso debemos ser purificados, debemos expiar, y a través de la expiación nos hacemos propicios a Dios. Lo que pasa es que la Biblia nos dice
que si nosotros amamos a Dios y Dios nos ama a nosotros, si se ha hecho la paz, ha sido porque Jesús ofreció ese sacrificio expiatorio. Hay una insistencia en que por nosotros mismos, sin la gracia que procede de Cristo, no podríamos habernos limpiado. Sé que esto choca mucho con la mentalidad imperante hoy día. Todo da lo mismo. Nuestros pecados no importan. Pero realmente las peores cosas, las que sí que importan, nacen de las pequeñas. Luego, hay que darse cuenta de que el pecado, en el fondo, es una cosa que va aumentando de grado, hasta llegar a ser lo verdaderamente terrible. Tan terrible que al final, efectivamente, nosotros mismos lo reconocemos. No podemos purificarnos. ¿Quién puede purificarse? Por poner un caso evidente y claro, uno que estuviera de jefe de un campo de concentración y matara a decenas de miles de personas. ¿Qué puede ofrecer que le purifique? Nada. Aunque esté toda la vida haciendo obras de penitencia, su mal es mucho mayor que las obras humanas que puede hacer. Pongo otro ejemplo más pequeño. Yo fríamente, con alevosía, premeditadamente, mato a una persona. ¿Qué puedo hacer ya para la familia y para esa persona que ha muerto? Nada. He hecho una cosa que va más allá de mi reparación. Incluso, recuerdo en la obra Memorias de Adriano, el emperador Adriano en un momento dado, con un punzón para escribir, le da en el ojo, enfadado, a su esclavo, a su secretario, y pierde el ojo. Y entonces en la novela dice que él se apena muchísimo, ya después que se le había pasado el enfado y ve lo que ha hecho, y al día siguiente le dice: dime qué quieres que te dé a cambio de lo que he hecho. Y él dice: un ojo. Y se da cuenta el emperador de que él, con todo su poder, con todas sus legiones, sus palacios, no puede darle un ojo. Es un ejemplo de cómo, incluso a un nivel mucho menor, a veces el mal que hacemos va más allá de lo que nosotros humanamente podemos reparar. Después hay muchos otros pecados que sí que parece que podemos repararlos. Una pequeña ofensa, una pequeña cosa que hemos hecho mal, vale, eso humanamente da la sensación de que podemos repararlo. Y después hay un término medio en que ya no queda tan claro hasta dónde llega la profundidad de nuestras faltas. Lo que nos dice el Nuevo Testamento es que toda la humanidad ha necesitado de esa expiación. Santa Teresa del Niño Jesús decía que ella estaba muy agradecida a Dios porque si no hubiera sido porque Dios hubiera evitado que ella hubiera caído en los pecados, hubiera prevenido con su gracia las caídas, ella, dejándose llevar de sus pasiones, de su naturaleza inclinada al mal, hubiera cometido muchos pecados. Con lo cual todos estamos necesitados de esa gracia de Dios, bien que nos previene para no caer, no nos dejes caer en la tentación, bien porque hayamos caído, nos purifique. Este tema es algo que debemos meditar en la oración, para darnos cuenta de cómo nuestra amistad con Dios, nuestra paz con Dios, el que Dios sea propicio a nosotros, se debe a esa expiación. Expiación que sabemos que se produjo en la cruz. Toda la vida de Cristo fue un gran sacrificio, ya el mismo hecho de la encarnación. Pero dentro de la vida de Cristo, la parte más expiatoria indudablemente fue la pasión. Y dentro de la pasión, el núcleo central de esa expiación fue la cruz. Por eso la cruz es el símbolo del cristianismo. Por eso está en el centro del altar,
entre las luces de las velas, justo delante del lugar donde va a ocurrir la consagración del pan y del vino, donde va a estar la sangre de Cristo y su cuerpo. La expiación, la misa como expiación. Si profundizamos en esta teología de la expiación, una de las cosas que nos hará es amar más la misa, porque la misa es la expiación, no una nueva expiación, sino la actualización del único sacrificio de Cristo. No de nuevo Cristo vuelva a morir en la cruz, en la misa, no, sino que la cruz de Cristo, que estuvo en el Calvario, con Él pendiendo de sus clavos, realmente es como si estuviera clavada aquí y se disolviera el tiempo y el espacio y pudiéramos unirnos a ese sacrificio. Como si en ese momento, no solo el sacerdote, todos los cristianos, pudiéramos estar delante de la cruz de Cristo. La actualización del único sacrificio de Cristo. Es una expresión ya acuñada por la teología desde hace siglos. La expiación. El que sea pecador, que se acerque a la cruz para recibir limpieza. Los que hayáis tenido la suerte de no cometer más que pequeños pecados, recordad, se os ha preservado por la gracia que procede de la cruz. Se os ha purificado previniéndoos, no dejando que cayerais, para que no necesitarais ser limpiados tanto. Así que, verdaderamente, cuanto más el Espíritu Santo nos haga comprender que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, el propiciatorio que estaba sobre el arca y que se llamaba así, el caporet, que se ha traducido por propiciatorio, pues cuanto más lo comprendamos, más agradecidos estaremos a Dios. Al que más pecados se le han perdonado, más amará. Vino a decir Jesús cuando María Magdalena se acercó. Al que poco se le perdona, poco ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Todos nosotros podemos tener la certeza de que mucho se nos ha perdonado, bien porque lo cometimos y se nos perdonó, bien porque el Señor nos preservó. Yo a veces le doy gracias cuando he caído enfermo y Dios me ha curado. Pero más agradecido estoy, debería estar, cuando podía haber tenido un accidente de coche o una enfermedad o algo y Dios me protegió para que ni tuviera esa enfermedad ni ese accidente de coche. No lo percibo tanto, no le estoy tan agradecido, pero mal hecho, porque en realidad es para estarle más agradecido todavía. Lo mismo sucede con esto. Cualquiera de nosotros, y con esto acabo, podría haber caído en las mayores barbaridades, aberraciones, los peores pecados que nos podamos imaginar, si no hubiéramos sido protegidos por Él. Así que todos nosotros, que tengamos, como la mujer que le ungió los pies y lloró con sus lágrimas para lavarlos, esa seguridad de que tenemos que estar muy agradecidos al Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos con la confianza puesta en Cristo, que nos asegura: lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará.